Ellos son mi equipo de estudio de la licenciatura en educación. Y la profe es Paula Biotti, de la materia Evaluación de los sistemas educativos, instituciones y programas. El acompañamiento a las trayectorias es una problemática del sistema educativo que excede largamente la pandemia. Las trayectorias de los estudiantes y de las estudiantes que se van discontinuando representan una cuestión que las escuelas tienen que construir modos de abordar. Hasta ahora delimitamos esto. El programa que vamos a elegir es ATR porque ya lo veníamos viendo con legislación, estuvimos abordándolo y nos queda cómodo como para poder desde ahí pensar una evaluación que se desprenda. Yo también les contaba a los chicos cuando lo hice, cómo fue que me manejé. Entonces como que lo podemos analizar desde varias aristas. Hace poco realizamos juntos un trabajo de análisis sobre el programa ATR, aplicado durante fines del año 2020, el cual se desarrolló desde la Dirección General de Cultura y Educación en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica como acompañamiento a las trayectorias y revinculación, que pretende restablecer el vínculo pedagógico entre los y las estudiantes y la escuela que no pudo sostenerlo. A un año de haber participado del programa, en noviembre y diciembre del 2020, quise hacer este video contando un poco mi experiencia, aprovechando el trabajo de análisis que hice con mi grupo. No, para nada. Estás en el 23 y vos tenés que avanzar, así que vas para el lado que suben los números. Acá estás, ¿no? 1, 2, 3, 4 acá en el 27. Pero vos tenías un 5, ¿verdad? ¿Querés que empecemos de nuevo o estamos bien ahí? Sí. De nuevo, Dale. me da otra oportunidad. ¿A mí me vas a dar otra oportunidad? Bueno, dale, a ver. Arranca. 5. Movemos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Voy yo. 6. Me toca otro tiro. ¿Cuánto saqué? A ver, 6 y 4. Tengo 6. Bien. Si estoy en el 10 y tengo que sumar 4, ¿hasta cuál número me voy? No te 14. Bien, ese era fácil. A ver vos. Tirás. 2. Pero vos no tenés que subir ahí. Sí, Tenés sí, razón, tenés que- tenés razón. Menos mal que no me hiciste trampa, ¿eh? No me daba cuenta yo. Bien, muy atento, ¿eh? 3. 1, 2, 3. ¡No! ¡Qué mala suerte! Hasta el 16. Bueno, pero viste que esto es así. En cualquier momento volvés a subir de una. Va, ¿eh? Lo que ocurrió en Europa nos permitió a nosotros adelantarnos en muchos aspectos y en muchas decisiones difíciles. Y uno de los puntos centrales de ello fue la suspensión de clases. Suspender las clases a partir de mañana. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos, de ese modo también minimizar el tránsito del virus. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Impactó directamente en las clases de más de 10 millones y medio de estudiantes. Las escuelas sin alumnos es triste. Con la desigualdad que atraviesa nuestro país, la escuela cumple funciones que van más allá de lo propiamente escolar. Para pensar, ¿de qué se trató el acompañamiento a las trayectorias y revinculación? Todo empezó luego del receso escolar del año 2020. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires identificaron, a partir de relevamiento de matrícula de cada escuela, a 279.000 estudiantes en condición de vulnerabilidad social y educativa, que tenían una vinculación débil o nula con la escuela. Ante este dato, tomaron la decisión de llevar adelante acciones para revertir esta situación y definieron el programa ATR como una respuesta político-pedagógica que buscó atender un derecho que estaba siendo vulnerado, el derecho a la educación, poniendo en evidencia el rol del Estado como garante de derechos.
En el contexto de la pandemia aparece el ATR, que es un proyecto absolutamente innovador respecto de otras formas, ¿sí? O de otros programas para acompañar esas trayectorias. Innovador también por la circunstancia en la que surge. Digo, hay que ir a las casas porque no podemos traer a los pibes a la escuela. Entonces, ¿qué de todo eso nos sirve no solo para pensar el contexto extraordinario de la pandemia, sino para pensar el fortalecimiento del acompañamiento a las trayectorias? El objetivo es restablecer el vínculo pedagógico de dichos estudiantes que han discontinuado su contacto con los establecimientos educativos o que la comunicación es intermitente o baja. Pero, ¿cómo se implementaría? Bueno, el Estado provincial convocó mayoritariamente a las y los docentes en formación de los profesorados para que contribuyan con la tarea de restablecer dicho vínculo. En su mayoría fueron docentes en formación que participaban en el programa, pudiendo justificar así sus residencias del tercer y cuarto año de la carrera, y también docentes inscriptos en el programa Piedas. Escuchemos a Mirta Torres durante el periodo de convocatoria explicando de qué se trataría ATR. Se trata, en primer lugar, de establecer un vínculo personal entre el futuro docente en nombre de la escuela y la niña o el niño, establecer un vínculo personal para que sienta que tiene un apoyo, un acompañamiento, un compañero efectivamente para resolver alguna tarea, para consultar alguna duda, para acordarse de hacer lo que la maestra o el maestro le pidió que hiciera. Tiene por objetivo acercarse a ellos y recuperar esa posibilidad de que abran la hoja o el mensaje que su docente le hizo llegar e intenten responder a la tarea propuesta para no regresar cuando sea el momento de regresar con una pérdida de cierta práctica de resolver las tareas escolares. Mi caso fue similar al de muchos docentes. Como no podía realizar la residencia en una escuela debido al cierre durante el aislamiento preventivo, me anoté en el programa para tener la posibilidad de computar la experiencia ATR como parte de la formación para finalizar la carrera. Se evidenció la necesidad de que para acompañar en sus aprendizajes a niñas, niños y adolescentes es necesario un entramado que ayude a sostenerlos. En ese corto tiempo se tejieron vínculos de solidaridad, de hospitalidad, de cuidado, de confianza. Vínculos que requirieron de una construcción, ya que en los momentos iniciales algunas familias tuvieron una actitud defensiva, temerosa de una mirada enjuiciadora. No se trataba tanto de ir a dar una clase, porque el tiempo era acotado. Cada vez que iba a sus casas llevaba algún juego con letras móviles, leíamos cuentos, tirábamos los dados, entre otras estrategias que me dieran a mí cierta noción de cuán independientes eran al momento de leer y escribir, qué tanto comprendían los problemas matemáticos, etc. Si bien podemos interpretar que con este programa inclusivo se busca seguir manteniendo el derecho a la educación en tiempos de pandemia, es preciso revisar en qué lugar quedan los acompañantes convocados. Respecto a la remuneración a los docentes, por esta tarea hemos recibido una contraprestación económica a modo de beca de 8.000 pesos, monto del cual los acompañantes tuvimos que costear muchos gastos personales como viático, material, comida. De todos modos, cabe destacar que a través de este programa, el Estado se presenta como garante de derechos. Se ha posicionado y tomado un rol activo ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Se asume que es responsabilidad del Estado producir las condiciones para que todos y todas hagan efectivo su derecho a la educación.
ese tejido que se logró no hubiera sido el mismo sin la participación, sin el aporte propio que ofrecieron los institutos de formación docente y especialmente las profesoras y los profesores que se sumaron generosamente a la tarea de acompañar como referentes. Parte de la eficacia del programa se debe también al peso de estas ideas democratizadoras de búsqueda de igualdad que siguen teniendo vigencia en nuestra sociedad. En conclusión, claramente ATR refleja una ruptura con un modelo de política educativa de exclusión que es propio de una lógica de restauración del neoconservadurismo. Y si bien el objetivo es propio de una justicia educativa de reconocimiento e inclusión de los y las estudiantes, también es cierto que se evidencia en cuanto a la labor docente que no hubo una ruptura total con las condiciones de precarización y desjerarquización docente. Si bien la pandemia puso todo en otra perspectiva en los hechos materiales, aún se percibe esta situación. La pandemia interpela las prácticas de enseñanza-aprendizaje y obliga a configurarlas en pos de garantizar el derecho y el acceso a la educación. Este programa es el reflejo de la reconfiguración de la formación inicial para su terminalidad y la formación continua, dejando tramas abiertas hacia un futuro. Este escenario expone y acentúa la brecha digital existente entre quienes poseían dispositivos y acceso a Internet y quienes no. A su vez, esta brecha se proyectó en las trayectorias escolares, vulnerando el derecho a la educación. Y si bien las desigualdades siempre existieron y los gobiernos, a través de sus políticas, se aseguran de mantenerlas o eliminarlas, esto se puede ver y analizar con la continuidad y rupturas de políticas que abordan la inclusión digital, como fue el caso de lo sucedido con el programa Conectar Igualdad. En fin, como cierre, estas son algunas incertidumbres al respecto. ¿En qué medida los docentes en formación fueron voluntarios? ¿De qué manera se pensaron los escenarios donde se llevarían a cabo las revinculaciones con los y las estudiantes? Si se hubiera solucionado la falta de dispositivos y conectividad de los y las estudiantes, ¿hubiera sido necesario el programa ATR? ¿Se incorporarán las reflexiones y enseñanzas que generó este programa en la vida escolar post-pandemia? ¿Cuáles serían las políticas educativas posibles en estos nuevos escenarios? ¿De qué forma el programa 2021 se retroalimenta de la experiencia ATR 2020 para transformar la acción pedagógica? Acá dejo a disposición el marco legal del programa. Luego de la primera implementación del programa que acabo de describir, se llevaron a cabo distintos estudios sobre su impacto y repercusión, a partir de los cuales se diseñaron modificaciones para que actualmente, en esta segunda etapa, se impulse el programa Más ATR. Su principal diferencia con el programa original es que en vez de ir al domicilio de los estudiantes, se trabaja de forma presencial en las escuelas. A continuación veremos un spot de su lanzamiento. El programa ATR nació en el segundo semestre del 2020 para atender a los alumnos que no respondían al plan de continuidad pedagógica, incluyendo visitas domiciliarias, dado que estábamos en plena pandemia. Esta segunda etapa de ATR trabaja ya presencialmente en la escuela. No me gustaba hacer el trabajo en la casa porque no entendía a veces las cosas, aunque preguntaba a los profesores, pero como que no entendía bien las cosas. Y es bueno tener la escuela presencial porque es más cómodo y es más viable, se dice. Formo parte de este programa Más ATR en la escuela secundaria número 13, acá de Navarro. Lo llamamos a contraturno, por ahí los chicos de la mañana vienen a la tarde
Y bueno, ellos se ponen contentos porque sabiendo que ya el año que viene van a pasar a su año, por ejemplo, segundo, que va a pasar a tercero, va a quedar sin ninguna materia y bueno, como que van a empezar de cero, como más aliviados ellos. Desde el punto de vista vincular, la relación siempre estuvo firme entre alumno y escuela, o entre escuela y familia, mejor dicho. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Espero que te haya gustado y te haya brindado información útil. Te invito a darle like y compartirlo con tus conocidos. Podés seguirme en Instagram y en YouTube. Comentar y todo eso que me ayuda mucho a llegar cada vez a más personas interesadas en la educación.